Qué bueno que sigas con nosotros en esta transmisión. Acabamos de escuchar este clip acerca de la ansiedad y el pecado que nos presentó Aimé Pérez. Y me da muchísimo gusto que esté con nosotros en el estudio Aimé para ahondar un poquito más acerca de este tema. Aimé, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Jorge. Espero que se encuentren bien donde quiera que se encuentren. Y muchísimas gracias por invitarme para ampliar este tema. Ay, me encantó la manera en la que estabas explicando en este clip que la ansiedad no es pecado. No es que la ansiedad sea pecado, pero especialmente me gustó porque dices, el pecado es lo que produce ansiedad. Y a veces tenemos esa idea de que, ay no, si estoy ansioso, Dios no me va a querer, estoy pecando en contra de Dios. Pero el hecho de que lo aclararas de esa manera, no. La ansiedad no es pecado, sino que tu pecado te pone ansioso. Se me hizo algo muy, muy interesante. ¿Cómo nos puedes ampliar un poquito más estos conceptos? Sí, Jorge, yo creo que esto es bien importante porque fíjate que muchas veces, sobre todo en el ámbito cristiano, en algunos de los programas anteriores lo comentábamos, ¿no? Que muchas veces nos cargamos con cosas de más, con pesos más, o con pesos que no nos corresponden, y muchas veces pensamos y creemos que no debemos de sentir ciertos sentimientos porque quiere decir que no estamos representando bien a Cristo, o que si de verdad estuviéramos bien metidos con Dios, pues no sentiríamos estas cosas. Sin embargo, pues no, hay cosas que son, pues ahora sí que de la naturaleza en el hombre, el miedo, el enojo, todo este tipo de cosas se nos dan de manera natural. El problema, lo que decía, el problema no es sentirlo, sino cómo reaccionamos al sentirlo. Eso es lo que hace la gran diferencia. Yo me acuerdo hace poco, relativamente, estaba dando una conferencia precisamente acerca de la ansiedad, y una persona en el foro estaba pues inquieta, ¿no? Como que no entendió muy bien que yo quería decir que la ansiedad no es pecado, el pecado es cómo respondemos ante ella. Y una de sus quejas o aclaraciones que quería hacer ella enfáticamente era dejar en claro que no está mal, no podemos decir que no podemos cargar a la gente con estas cargas, y está en todo lo correcto. No podemos cargar a la gente diciendo está mal que tengas ansiedad, pero tampoco podemos perder de vista la otra parte, que es precisamente lo que te comento. O sea, aun cuando sí tienes ansiedad, pero eso no te da cabida o no te da licencia para que estés pecando y pecando y pecando. Ay, es que estoy ansiosa y por eso te hablo malas, ¿no? O estoy ansiosa y por eso estoy comiéndome el refrigerador entero. Estoy ansiosa y por eso me desquito con todo el mundo. Pues no justifica. Si estás ansiosa, haz algo, pero pues no por eso nos lleves a todos de largo, ¿no? Claro. Fíjate que a lo mejor es un poquito similar con el asunto de la enfermedad, ¿no? A mí me ha tocado conocer personas que están enfermas, evidentemente enfermas, se sienten mal, andan así todos colgados, arrastrando la cobija, creyentes o cristianos, y les preguntas, ¿cómo te sientes? En victoria, hermano, me siento en victoria. Se están muriendo. Le digo, oye, pero te ves que te estás muriendo, que algo te pasa. No, yo decreto que estoy bien y que no me pasa nada. Y como que no reconocer verdaderamente que hay algo malo que les está afectando, ¿no? Exactamente, sí, eso pasa, y eso que acabas de decir, Noel, no, es que si digo que estoy mal, o así que como si fuéramos, no sé, el centro de gravedad, ¿no? Si voy a decir que estoy mal, entonces voy a traer algo negativo en mi vida, o me voy a sentir peor, o no voy a salir de esto, cuando pues la realidad no. O sea, uno tiene que decir las cosas como son, como te sientes. Esta es la realidad, y la realidad es que tengo que salir de este estado porque pues tampoco está bien, ¿verdad?, que esté pasando por esta circunstancia, o tampoco está bien en el ejemplo que estabas poniendo, pues no está bien que te sientas enfermo, pero pues de todas maneras tómate una cucharada de jarabe para que se te quite la garraspera, ¿no? Pero como que, o sea, como que es deshonesto hasta con Dios. Es deshonesto con Dios. O sea, ¿cómo oramos entonces? ¿Cómo le decimos, Señor, me siento enfermo? Señor, me siento ansioso. Señor, tengo temor. Señor, ayúdame con esto que estoy pasando.
¿O es mejor simplemente callarlo y decir, no, no, Dios dice que no debo temer, Dios dice que por nada esté afanoso, que no tenga ansiedad, entonces mejor lo voy a meter debajo del tapete? Pues lo que pasa es que eso es lo que hace toda la gente, Jorge. O bueno, no toda la gente, pero sí mucha gente. El hecho de querer negar la realidad. Sí, no estoy enfermo. No está pasando esto. No está pasando aquello. Por eso es tanto la familia disfuncional es un patrón que vemos claramente. O sea, tratamos de esconder la realidad abajo del tapete porque creemos que al esconderla o al negarla no existe. Pero pues de todas maneras estás mal, de todas maneras te duele la garganta, en tu ejemplo del enfermo, de todas maneras no puedes negar los síntomas. Claro, y si no le decimos al médico que nos duele, pues cómo nos va a prescribir algo, ¿no? Exactamente. Ahora fíjate también cómo tampoco es natural, o bueno, el Dios no creó al hombre con ansiedad. Dios no creó al hombre con ese sentimiento, sino que fue algo después de la caída. Inclusive, tú te vas a acordar que en Génesis 9, fíjate, hasta Génesis 9, después de que del diluvio, después del diluvio, es cuando Dios pone o se registra en que Dios puso el temor en los animales al hombre. Uh-huh. O sea, quiere decir que antes de esto no había ese temor. Claro, sí. Romanos dice, ¿no?, que con el pecado entró la muerte. Y también el hombre tuvo miedo. Decías en tu clip, me encantó cómo pones a Adán y Eva, que justamente después de pecar lo primero que hace es que se esconden. Y les dice Dios, ¿y por qué te escondiste? Porque tuve miedo. Qué interesante, ¿no? Sí, es interesante porque sí es una reacción de que algo está mal. Uh-huh. Uh-huh. Hablabas, hablando del pecado, tú comentabas del pecado en 3 ramas diferentes. Hablabas del pecado que cometemos, hablabas del pecado que cometen en nuestra contra y hablabas también del pecado original. Y pareciera que el que cometo, el pecado que yo hago, el pecado que hacen en mi contra, pues decimos, bueno, pues tiene alguna solución, simplemente que no pequen contra mí o que no peque yo contra los demás. Pero cuando hablamos del pecado original, decimos, caray, pues ese, como que sentimos que no tenemos mucho control en cuanto al pecado original y sin embargo, sí sentimos los efectos de la caída de una manera práctica, ¿no? Bueno, sí, primero quiero nada más recordarles un poquito que a lo que me refiero con lo del pecado original, pues son todos esos desastres naturales, enfermedad, todas esas cosas que vinieron a raíz de la caída del hombre y que no es directamente del pecado mío o del pecado de alguien actual, tuyo hacia mí, sino de nuestros padres, Adán y Eva, y el resultado de lo que fue. Pero fíjate, Jorge, que yo no haría tanto la distinción porque yo pienso que cualquier tipo de pecado puede no tener una solución, ¿sí? O dejar consecuencias pues devastadoras y muy, muy puntuales. Por ejemplo, un asesinato. O sea, si alguien llega a cometer un asesinato de alguna persona en mi familia, pues realmente ya no tiene una solución como tal. Ya no existe la solución. O en el caso de una infidelidad, pues en sí ya no puedo no cometer la infidelidad, ya la cometí, ya eso ya no tiene manera de cambiarse y muy probablemente la restauración pues va a ser muy dolorosa. Entonces a veces tanto el pecado original como el pecado que yo cometo o el que cometen en mi contra, yo creo que los 3 son a veces irreversibles en cuanto a la consecuencia, aunque sí la manera en la que puedes reaccionar pues puede ser diferente. Claro, y a lo mejor el problema es nuestro enfoque. Cuando hablamos del pecado que cometen en nuestra contra o el que cometemos y pensamos que lo podemos solucionar, realmente nos estamos enfocando en la parte superficial. Puedo solucionar el no enojarme o el no gritarle a alguien, puedo solucionar el no insultar o que me insulten, pero en realidad el pecado va más allá. Es una afrenta directa hacia la santidad de Dios, ¿no? Es una rebelión directa contra Dios. Y aunque yo puedo pedirle perdón a alguien y ese alguien puede perdonarme, en realidad, ¿cómo le voy a hacer para resarcir el daño de la afrenta que yo tengo contra Dios? Y es ahí donde el hombre
Muchas veces nos equivocamos pensando que podemos resolverlo por nosotros mismos. Pero la deuda que tenemos con Dios es una deuda enorme, es una deuda eterna que no podríamos terminar de pagar ni con toda la eternidad en el infierno. Sí, yo creo que también parte de que creemos, o sea, yo creo que todos pensamos que podemos manejar el pecado. Uh-huh. Sí, manejarlo hasta cierto punto, como bien dijiste al principio, el decir, bueno, yo puedo dejar de gritar. Y no es cierto, en realidad a lo mejor dejarás de gritar en una u otra ocasión, pero no falta más que el que te vuelvan a hacer enojar o el que otro carro se te vuelva a cerrar para que entonces sí vuelvas a enojarte y a explotar y a hacer cosas, porque realmente no podemos manejar el pecado. Y la única manera en la que verdaderamente podemos empezar a cambiar es más allá, o sea, es una transformación de nuestra mente, una transformación en el corazón que se va a ver reflejada en que ya no vamos a gritar, en que ya no vamos a andar haciendo cosas que no debemos, pero el cambio se da en el corazón, no en algo específico. Yo creo que eso es bien importante que lo remarquemos, porque muchas veces pensamos que es un cambio de patrón de conducta. De actitudes. Ajá. Ajá. O sea, ya no voy a hacer esto y en lugar de hacer esto voy a hacer lo otro. Sí, pues de manera práctica está bien, pero va más allá de eso. El enfoque es meternos a las Escrituras, conocer más a Dios, porque ahí es donde empieza a transformarse nuestra mente y entonces dejamos de hacer todo lo que queremos cambiar. Sí, es como estarle poniendo una serie de curitas a un brazo roto, pues nunca va a sanar. Tienes que entrar a la raíz del problema y ese es el mensaje del Evangelio. Realmente el único que puede resolver nuestro problema con el pecado es Jesucristo. A eso vino a pagar el precio por nuestros pecados, vino a Él recibir la culpa que nosotros merecíamos en la cruz. Y solo cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando venimos a Él, cuando le rendimos nuestra vida, le decimos, Señor, yo no puedo resolver esto, lo pongo delante de ti, perdóname mis pecados, límpiame de mi maldad, y lo hacemos con un corazón sincero, es que Él nos limpia de todo pecado, ahora sí que borrón y cuenta nueva. Nos pone en blanco delante de Dios, tenemos una lista blanca, ya no tenemos una lista de pecados, sino que somos transformados y redimidos. Y ahora tenemos que empezar a vivir como hijos de Dios y no como meramente criaturas. Pero volviendo al tema de la ansiedad, Aime, una de las cosas que comentabas en el clip es que es muy importante reconocer qué tipo de pecado está generando mi ansiedad. Yo sé que hay ciertos pecados que me van a producir enemistad con mis familiares, o hay ciertos pecados que a lo mejor me pueden meter a la cárcel o qué sé yo, pero una manera práctica en la que quienes nos están escuchando puedan identificar, a ver, yo me siento ansioso o me siento ansiosa, pero ¿cuál es el pecado en mi vida que está produciendo esta emoción en mí? ¿Cómo nos puedes ayudar a identificarlo? Sí, Jorge, mira, yo creo que una de las maneras, pues ahora sí que más prácticas para poder identificar qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que está pasando, es primero que nada reconocer y saber, ¿no? Que todo se trata en el corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, generalmente es un sinónimo de voluntad, afectos, mentes, es ahí donde se encuentra todo. No está hablando del músculo como tal, el corazón, sino donde se encuentra la mente, los pensamientos, los afectos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y tú te vas a acordar que dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces dices tú, a ver, si lo traducimos un poquito con lo que te estoy diciendo, entonces puedes decir, donde está lo que más te importa, ahí están tus pensamientos, ahí está tu afecto, ahí está tu voluntad. Entonces, una de las maneras en las que podemos saber qué es lo que nos está generando ansiedad prácticamente o qué pecado podemos pensar, por ejemplo, ¿qué es en lo primero que piensas al despertarte? Uh-huh. ¿A dónde se va tu mente en cuanto abres los ojos? ¿A dónde se va tu mente en cuanto estás en un momento tranquilo, cuando ya te vas a acostar? ¿Qué es lo que traes en tu mente todo el tiempo? ¿Qué te impulsa? ¿Qué piensas? ¿Qué quieres? ¿Qué cosas inclinan a tu mente? Porque finalmente lo que pensamos y lo que pensamos y lo que pensamos es lo que terminamos haciendo o es lo que terminamos pensando, viviendo.
¿Me explico? Es decir, por ejemplo, una persona que está ansiosa porque, híjole, no quiero que me vayan a correr del trabajo, siento que cualquier día de estos me van a dar las gracias y entonces no puedo dormir porque estoy pensando en esto y estoy pensando en lo otro. A lo mejor lo que le motiva, si hace un autoexamen cuidadoso, a lo mejor lo que le motiva es la tranquilidad económica. Y a lo mejor todo el tiempo está queriendo hacer negocios por aquí o negocios por allá y vive en un constante tren de ansiedad por cuestiones económicas, por cuestiones financieras. Podría analizar a lo mejor si esa ansiedad económica o financiera se desprende quizás de avaricia, quizás de querer tener más, quizás de a lo mejor un nivel más alto en la sociedad. O también a lo mejor en un simplemente el no confiar en Dios, ¿no? El querer tener una seguridad que pues realmente tú no puedes tenerla, o sea, tú no sabes si dentro de un mes o dentro de ese mismo día en la mañana te vayan a dar las gracias. Entonces, pues realmente quieres tener el control y como no tienes el control te empiezas a sentir ansioso y finalmente se reduce a que pues o sea, no estás confiando en Dios, en que finalmente así tengas trabajo, pues es Dios el que te está manteniendo y es Dios el que está saliendo por ti, ¿no? Claro, porque a fin de cuentas, digo, si estás haciendo tu trabajo como lo debes de hacer, estás cumpliendo con las cosas como las debes de hacer y estás haciendo lo que puedes hacer y lo que tienes que hacer en la mejor de tus capacidades, pues tampoco puedes vivir temeroso de que un día va a llegar el patrón de malas y te va a correr. Fíjate qué buen ejemplo pusiste, porque yo creo que eso pasa mucho y te voy a decir que haz de cuenta que uno empieza a estar ansioso por cosas que realmente sabemos que no estamos haciendo. O sea, por ejemplo, en el ejemplo que estás poniendo, okay, yo estoy ansiosa porque me da miedo que me vayan a correr del trabajo. Pero de antemano estoy llegando tarde, estoy haciendo cosas que me ponen en riesgo para perder mi trabajo. ¿Sí? Pero no soy consciente a lo mejor totalmente de esto, y lo mismo pasa con los padres de familia, ¿sí? En el que tenemos miedo de que nuestro hijo se vaya hacia las drogas, pero no están haciendo lo que les corresponde para cuidar a aquel hijo verdaderamente no se vaya a ir a las drogas. Entonces tienen una ansiedad y empiezan a sentirse inquietos porque es que se va a perder este muchacho, Pues sí, lo más seguro es que se vaya a perder el muchacho porque no estás haciendo la chamba, pero tampoco ven con claridad, por estar tan preocupados, no ves con claridad que no estás haciendo la chamba, no estás haciendo todo lo que a ti te toca. Claro, qué interesante está esto, porque también eso nos va a ayudar de alguna manera a poder taclear el problema, a poder buscarlo de raíz. Ahorita mientras estabas platicando eso, me acordé de una ocasión en la que íbamos en un auto de una ciudad a otra y íbamos muy ansiosos porque a lo mejor no íbamos a alcanzar a llegar, pues traíamos muy poquita gasolina. Entonces te llenas de ansiedad porque sabes que traes poquita gasolina. Pero si sabías que ibas a ir de una ciudad a otra y hubieras llenado el tanque de gasolina, pues no estarías ansioso de que te vas a quedar a la mitad del camino. Exactamente, fuiste negligente simplemente. ¿No? Fuiste negligente y tu ansiedad ni siquiera hubieras tenido ansiedad por esa situación. Y lo más probable es que te quedes a la mitad del camino. Pues ¿verdad? Sí. Y no importa lo declares 15 veces que no te vas a quedar sin gasolina, te vas a quedar sin gasolina. Pero bueno, ok, digamos que fui negligente, digamos que no le puse gasolina y digamos que estoy ansioso. ¿Cómo? Digo, si yo fuera al lado del conductor y el conductor ansioso, yo le diría, ya hombre, tranquilízate, nos vamos a quedar. ¿Qué pasa? No va a pasar nada. Nos vamos a quedar aquí, ya lo resolveremos de alguna manera. Pero en ese momento, la persona ansiosa, pues tiene temor a quedarse. Ya después de que te quedaste sin gasolina y tuviste que caminar 3 kilómetros y lo que sea. Pero ¿sabes qué es lo padre, Jorge? Te voy a decir qué es lo padre de todo esto, ¿sí? Que tú te acuerdas cuando dice Dios que con la prueba te da la salida, ¿sí? Obviamente Dios no te mete en esa prueba. Tú solito te metiste en camisa de 11 varas, se te olvidó, pero sin embargo Dios está contigo y de todas maneras te va a dar la salida. Entonces, aun cuando estés viviendo el resultado de tu negligencia, Dios te va a ayudar
y vas a salir al quite y va a pasar el que te va a ayudar a ponerle gasolina y va a pasar, o sea, Dios te va a sacar adelante. Es más, es que es lo que le pasa al ansioso. El ansioso se la pasa preocupado y sufriendo por cosas que no van a pasar o no están pasando, porque cuando pasan las vives bien diferente, las vives totalmente distintas, o sea, las vives y bueno, pues ya pasó, punto. Claro. Ahora que decías que el deseo de nuestro corazón, muchas veces, si nos ponemos a hacer una introspectiva de qué es lo que puede estar causando nuestra ansiedad, vamos a descubrir cuáles son los deseos de nuestro corazón. Quizás entonces una renovación de nuestra mente, un cambio de deseos, un nuevo set de anhelos pudiera transformar esa respuesta ansiosa o emotiva a nuestros pensamientos. Y sobre todo también acordarnos del Proverbio 4:23, donde dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y muchas veces no entendemos este proverbio, o sea, cómo guardamos nuestro corazón, o sea, ¿qué se refiere con guardar el corazón? Bueno, pues si entendemos que muchas veces la Biblia, cuando habla de corazón, te habla de voluntad, mente, pensamiento, pues entonces eso ya te da una idea clara, ¿no? ¿Cómo guardamos nuestro corazón? Pues tenemos que guardar lo que pensamos, tenemos que guardar lo que vemos, o sea, ¿de qué nos estamos llenando? Tenemos que cuidarlo, porque entonces así podemos también ayudar al Espíritu Santo a que haya una transformación, porque muchas veces nos encontramos luchando con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quiere transformar, pero nosotros seguimos con nuestros patroncitos y con nuestras cosas y todo, y no lo dejamos. Sí. Como decía, me acuerdo el pastor Darrell, nuestro amigo, decía que queremos hacerla de la cuarta persona de la Trinidad, sí, y decirles a los tres demás qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer. No, somos un caso, somos un caso. Pero fíjate, en el lenguaje bíblico, a veces leemos la Biblia y leemos cosas así como que guarda tu corazón, y nos viene la imagen de algo guardado, ¿no? Abrir el cajón, echarlo en el cajón y cerrarle. Pero en el lenguaje bíblico, guarda tu corazón, una guarda es una cerca, un cercado, una valla, una protección. Entonces lo que nos está diciendo es: pon una protección alrededor de tu corazón, pon una defensa, pon una cerca alrededor de tu corazón, de manera que no lo estés alimentando de todas estas cosas. Fíjate, yo me acuerdo y les comparto, ¿no? Uno de nuestros 3 hijos era un poco muy bastante un poco muy bastante exageradamente, un poco muy bastante miedoso. Y me encanta porque aprendió a cuidar su corazón, aprendió a cuidar su mente. Entonces, yo me acuerdo, alguien decía: vamos a ver una película de miedo. No, ¿saben qué? Yo no la puedo ver, no la quiero ver, o sea, no la puedo ver, me hace mal me verla. Afecta, sí, claro. Y te estoy hablando ya de hombres ya, pues ya grandes, ya muchachos ya grandes, 20 y tantos años, ¿no? O sea, y aprenden a guardar su corazón, porque ellos saben que eso te afecta, que eso no está bien para ti, no está bien para Dios, no está bien para ti. Y es que se nos olvida, que nuestro cerebro, nuestra mente, está atada completamente a nuestros sentidos. O sea, lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros palpamos, olemos, es la información que estamos alimentando a nuestro cerebro, a nuestra mente. Entonces, si nosotros permitimos que todo tipo de cosas entren a nuestra cabeza, porque no controlamos lo que vemos, porque no controlamos lo que escuchamos, porque no controlamos aquellas cosas que permitimos que entren a nuestro corazón, pues obviamente vamos a tener un desastre ahí adentro. A mí me impacta, en ocasiones he tenido la oportunidad de ir a diferentes lugares, a diferentes países, y en lugares tan alejados al otro lado del mundo, de pronto te encuentras jovencitos haciendo las mismas cosas que vemos a los jóvenes en las películas de Hollywood, con sus paliacates y los pantalones a media pompi y haciendo así con las manos, yo, man, yo. Y tú dices, ¿cómo es que este cuate está haciendo este tipo de cosas acá en Birmania, ¿no? O sea, ¿de dónde salió eso? Pues obviamente es la exposición a esas películas, la exposición a lo que está metiendo en su cabeza, y entonces él quiere ser cool, él quiere ser como esos chavos, ¿no? Pero fíjate qué chistoso, porque claro, y lo vemos bien claro en los adolescentes, en el adulto joven,
todos las personas mayores nos damos cuenta que todavía por el querer encontrar su identidad, pues empiezan a hacer lo que todo mundo hace. Pero nosotros seguimos siendo lo mismo. El adulto sigue siendo lo mismo, seguimos muchas veces haciendo lo mismo que lo que todo el mundo hace, seguimos hablando las mismas cosas, aunque a veces no conviene estar hablando de las mismas cosas, o sea, un chorro de cosas. Fíjate lo que dice Marcos 7:21, o bueno, más bien fíjense lo que dice Marcos 7:21, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, si empezamos otra vez, como les decía hace ratito, a pensar que el corazón es donde está el pensamiento, la voluntad, los afectos, entonces podemos ver, porque de dentro del corazón, o sea, el pensamiento, la voluntad y todo esto es donde salen, pues obviamente los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y todo lo que les leí. Entonces, tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón, a cuidar lo que pensamos, a cuidar lo que metemos en nuestro corazón, ¿no? Claro. Y yo no sé si el tiempo, la generación que estamos viviendo con el multimedia, el internet y todo esto ha contribuido también en estos alzas en la ansiedad, pero no me sorprendería que los estudios mostraran algo así, porque hace 2 generaciones, cuando a lo mejor lo único que había era la radio, no estaba uno expuesto a tanta violencia, a tantas muertes, a tantas noticias de todo el mundo, de todo lo que ocurre y todo lo que pasa en nuestro planeta. Y ahora basta prender la televisión un minuto o basta meterte al YouTube un ratito para ver desastres, terremotos, muertes, videos de estos, videos del otro, videos de aquello. Y de alguna manera eso está alimentando tu corazón. Eso está alimentando tu mente. Entonces llega un punto en el que, sientes que estás en estado de guerra, que vas a sacar un pie a la calle y algo te va a pasar, ¿no? No, claro, me estaba acordando de una vez, no me acuerdo en dónde, pero lo escribí o lo platiqué, de que estábamos en el cine, no sé si te acuerdas, Jorge, en una ocasión no me acuerdo qué película estábamos viendo, pero verdaderamente créanme que súper violenta, de veras violenta la película, y cuando salimos, o sea, yo me sentía, bueno, como si yo hubiera sido la protagonista de la historia, o sea, no inventes. O sea, decía yo, qué susto, o sea, ya me siento, ya me mataron 15 veces, me estrujaron, no sé, o sea, horrible, porque no cuidamos lo que vemos, lo que pensamos. Sí, es importante, es muy, muy importante eso. Yo me acuerdo también en una ocasión hace como, ¿qué serían? Yo creo como unos 14, 15 años, que decidimos no volver a leer el periódico ni a ver noticieros, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y bueno, yo estuve en el periodismo durante muchos años antes de estar en el ministerio. Y ya estando en el ministerio dije, yo ya no quiero saber nada de periodismo, de noticias, de nada. Y dejamos de ver noticias y se vive tan feliz. Bueno, sí se vive feliz, pero te vas a acordar que luego nos fuimos al otro extremo totalmente. Sí. Un día llegamos, iba a tener Aimee una exhibición de arte en Nueva York. Y habíamos comprado los boletos, habíamos obtenido los boletos con las millas y no sé qué, un año antes del viaje. Y estábamos preparados, mandamos los cuadros de Aimee por adelantado al museo, a la galería en Nueva York. Y el día del viaje ahí vamos, corre al aeropuerto saliendo de Los Cabos, ¿te acuerdas? Claro, fue justo en ese tiempo cuando habíamos hecho la resolución de no volver a ver periódicos ni nada de nada, ni noticias. Total que para no hacerles larga la historia llegamos a Los Cabos muy contentos, los chicos estaban cuidados, alguien se iba a quedar con ellos, todo estaba feliz, y cuando llegamos ahí, ¿y Mexicana? ¿Y dónde está el mostrador de Mexicana? Y el mostrador de Mexicana y Mexicana no aparecía en ningún lado, y les digo a la gente del aeropuerto, oigan, traemos este vuelo con Mexicana, pero no encuentro el mostrador de Mexicana, y me dicen... No, señor, ¿qué no ve las noticias? Y yo, pues no se enteró. No, la verdad no. Dice, tiene 6 meses que quebró Mexicana. Sus boletos ya no sirven para nada.
Entonces, como pueden ver, moraleja, tampoco hay que irnos al extremo definitivo de no ver nunca más noticias ni nada de nada. Sí hay que estar enterados de las cosas, pero pues con una justa proporción. Pero una cosa interesante, me decías que nuestro pecado produce ansiedad. Y en tu clip decías que también hay maneras en las que respondemos a ese pecado, ya sea con más pecado o obedeciendo a Dios. Pero, ¿cómo puedo yo saber si estoy teniendo una respuesta favorable a mi pecado? ¿Cómo puedo saber cómo estoy respondiendo a mi pecado? Dándote un clavado a las Escrituras. O sea, ¿cómo es? El ejemplo más claro que tenemos es Cristo, ¿sí? Y muchas veces queremos pensar que Cristo era, no sé, como de carácter pusilánime o blandengue, y no tiene nada que ver con eso, porque de hecho tenía mucho carácter, o sea, se puso al tú por tú con los más influyentes y con los más, pues los meros de su época, que eran los fariseos. Eran los meros y se les puso al tú por tú. Entonces nada de blandengue ni nada de pusilánime. Lo que pasa es que era humilde y tenemos que aprender nosotros a ser humildes. Entonces el poder ver, el dejar la soberbia, el dejar todo ese tipo de cosas que generalmente hacemos, que es lo que nos impide a trabajar o a dejar más bien de pecar, y dejarlo a un lado y empezar a tener como ejemplo el varón perfecto, Jesucristo, y tratar de ser más conforme a Él. Yo creo que adicionalmente a lo que estás diciendo, me acordé de una ocasión que escuché a un pastor predicar y decía, si algún día llego a pecar, no sé qué y no sé cuánto, Ajá. Y me llamó mucho la atención. O sea, ese hombre verdaderamente pensaba que él ya no pecaba. Entonces, ¿cómo me puedo yo dar cuenta mi respuesta a mi pecado? Primero tengo que darme cuenta que soy un pecador, que cometo pecados. Sí estoy redimido, sí el Señor me ha rescatado, pero todos los días cometo pecados. El problema es estar demasiado cómodo con mi pecado, porque entonces pasa desapercibido delante de mis narices. Pero fíjate qué curioso, porque hablando de los pastores, yo creo que también la gente, los feligreses, a veces cometemos, pues ahora sí que, ¿cómo te diré? Algo malo en contra de ellos, porque les hacemos creer que de verdad son como, ¿cómo te diré? Como los iluminados de Dios. Como los iluminados, ¿sí? Como que ellos no deben de pecar, ellos deben de tener una comunión distinta al resto de las personas, pero también somos hombres, o también son hombres, también es gente falible, y también tiene sus luchas. Entonces, pero también es difícil cuando todas las personas les están bombardeando, diciendo que son lo máximo, que qué bárbaro, que tiene la comunicación directa con Dios y todo, pues también te hace, o tu mismo pecado de no querer reconocer tu pecado, o sea, tu propia soberbia, más lo que te dice la demás gente que te ensalzan y bueno, aquí el enviado de Dios sobre la tierra es Jesucristo y Él al lado, pues sí, se vuelve más complicado, ¿no? El que puedan ver también su pecado y reconocerlo. Ahora no estoy diciendo que como feligrés llegues y le digas, pastor, qué soberbio eres. No, por supuesto que no. Pero sí, a lo mejor si lo ves batallar con alguna área o en alguna cosa, pues sí, en humildad y en exhortándonos unos a otros, como dice la palabra, ¿no? Considerándote a ti mismo, pensando que tú también estás pecando y que tú también puedes pecar en lo mismo que la persona está pecando, pero pues exhortarnos y decirnos las cosas. Claro, fíjate, hay algunos tipos de personalidades. A lo mejor entre quienes nos están escuchando el día de hoy habrá alguien que no se da cuenta que en realidad es una persona que dice muchas mentiras, que de pronto está platicando y aumenta un poquito la realidad. No, el otro día me dieron un súper descuentazo, me lo llevé a mitad de precio, cuando en realidad le habían dado el 10%, ¿no? O cosas así que de repente quieren parecer como más exitosos, o de repente están platicando a veces hasta cosas triviales. No, yo no me lo llevé, o yo no fui, o yo lo puse en su lugar. Pero ese pecado que pasa inadvertido, si nosotros no lo confrontamos, no nos arrepentimos, no venimos delante de Dios y lo reconocemos en nuestra vida, creo yo que también puede producir ansiedad en el sentido de, oye, ¿me estarán mintiendo?
oye, me estarán viendo la cara, oye, y vivir con con esa ansiedad de estar dudando de la gente, de no estar confiando en lo que te dicen los demás, de tener las antenitas siempre paradas. ¿Por qué? Porque tú eres así. Exactamente, como bien dice el dicho, ¿verdad? El león cree que todos son de su condición. Y es cierto, muchas veces sí. Entonces dirías que tenemos que hacer un autoexamen muy concienzudo de nuestro pecado, de cómo es que nosotros estamos fallando al blanco, cómo es que nosotros no estamos caminando de una manera que honra a Dios, para que verdaderamente sea como una palanca que nos ayude a desprendernos de la ansiedad y de todas estas consecuencias. Sí, Jorge, es importante que hagamos un examen, un autoexamen, ver cómo es que le estamos regando, si hay alguna manera en la que nosotros estamos provocando la ansiedad, como decíamos en el ejemplo del que trabajaba y que estaba preocupado porque está trabajando y piensa que va a perder el trabajo. Bueno, hay algo por lo cual tú estés haciendo o que estés dejando de hacer para que estés ansioso. Es importante hacer un autoexamen y poder ver ese tipo de cosas, pero también es importante que cuando nos empezamos a sentir ansiosos muchas veces no identificamos qué es lo que está pasando. Entonces yo creo que muchas veces el poder identificar si es el pecado que alguien más, a veces la personalidad de la gente, a veces algún comentario, alguna persona, algo nos empieza a generar cierta ansiedad, o nuestro pasado, o alguna cosa así. Entonces es importante también poder ver si hay algo de eso que nos está generando ansiedad, pero no como, ¿cómo les diré? No como un examen súper concienzudo en el que te tienes que meter y sí, yo me acuerdo que hace como 8,000 años mi abuelita me dijo y me maltrató, y entonces te empiezas a no nada más a llenar de ansiedad, sino que también de amargura porque vuelves y resentimiento porque vuelves a revivir el momento. No se trata de eso. Se trata simplemente de poder identificar las cosas que a ti te están causando una ansiedad para traerlo a las manos de Dios y salir adelante, no quedarnos dando vueltas en el pasado o dando vueltas en nuestra relación conflictiva, nada de eso. ¿Cómo puedo lidiar, Aimee, con el pecado que ha sido cometido en mi contra? Vamos a poner por caso que yo me doy cuenta que hay una persona en mi vida que me roba la paz, una persona en mi vida que le tengo miedo, que me ha hecho cambiar mi manera de ser en ciertas maneras, y de pronto me doy cuenta que mi ansiedad y mis temores y todo esto están ligadas íntimamente a esta persona. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Bueno, primero tienes que identificar, ¿no? Si realmente tu vida está en peligro, si realmente estás en alguna situación en la que corres algún riesgo, pues tienes que empezar a pensar primero en eso, ¿no? En ponerte a salvo. Lo primero es eso, que físicamente tú estés a salvo, que estés bien, tranquilo. Y si no es el caso, si simplemente estás con una persona, pues más, ¿cómo te diré? Más complicada, o que todavía no tiene el interés por empezar a cambiar o caminar en el camino cristiano, en los caminos de Dios, pues entonces yo te diría que trates de verlo a la luz de las Escrituras. O sea, cómo trataba Jesús a la gente difícil, ¿no? A la gente que se le rehusaba un poco. Pues los amaba, los quería, los atendía, pero tampoco concedía en todo, ¿no? Tampoco concedía en todo, exactamente. También ponía ciertos límites, ¿no? Sus límites, así es. Y no nada más ponía los límites, sino que confrontaba el pecado de la gente. Ahora, volvemos a lo mismo, el poder hablar con tu esposo, tu esposa, si hay algo que a ti no te está gustando, si hay algo que te está causando ansiedad, o con tus padres, es algo bien valioso, el poder decir las cosas. Y sabes que me pone nervioso cuando gritas, me pone nerviosa cuando me presionas, o siento que me presionas de esta manera, de aquella, no sé, hay muchas maneras en las que una pareja se puede presionar y se puede causar ansiedad, ¿no? El hecho, por ejemplo, yo sé de muchas parejas que él o ella se van con sus amigas,
tienen una hora de llegada a su casa, pero no llegan, el marido se siente que no los respetan, o la esposa está con la ansiedad de si va a llegar, si no va a llegar, si está tomando, si no está tomando, si está con más mujeres, o sea, todo este tipo de cosas. Y la manera en la que lo enfrentamos, pues muchas veces no es la correcta. De hecho, la mayoría de las veces no es la forma correcta. Inmediatamente reclamamos, gritamos, nos imponemos, cuando puedes exhortar, puedes decir lo que sientes que está mal, cómo te sientes, pero de una manera tranquila. No es lo mismo decir una grosería y gritos a simplemente dejar pasar un momento, tranquilizarte y abrir tu corazón y ser vulnerable, ¿no? Claro, creo que es muy importante lo que acabas de decir, Aimé, y el entender que cuando uno está amedrentado, cuando uno simplemente se refugia en su temor, pues no hay un avance, no hay una manera de que ambos puedan llegar a ser el hombre y la mujer que Dios quiere que sean. Pero cuando confrontamos con amor, cuando confrontamos con verdad, en amor, en ese interés de querer ayudar a la otra persona a alcanzar lo que Dios quiere que ellos sean, pues es un interés edificador, y siempre que alguien te quiere ayudar a algo, pues es bien recibido, más que cuando alguien te quiere señalar algo, ¿no? Entonces el saber que como marido y mujer debemos de complementarnos, debemos de ayudarnos a crecer en el servicio y en el amor al Señor, pues tiene que poner una actitud diferente. Quiero terminar leyendo un salmo, Aimé, antes de que nos des unas últimas palabras, porque se nos está acabando el tiempo, pero les quiero leer un pedacito nada más del Salmo 46. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y me encanta porque nos habla de cómo es que Dios es verdaderamente nuestro refugio, ese lugar en el que podemos ser fortalecidos, es el lugar en el que estamos protegidos. A veces leemos que es nuestra fortaleza y pensamos en nuestra fuerza, pero cuando pensamos en una fortaleza pensamos en un lugar de refugio, no nada más fortaleza como fuerza física, sino fortaleza como un lugar en el que tú puedes estar seguro y nada va a poder llegar en contra tuya. Y bueno, yo realmente nada más los quiero dejar con, pues ahora sí, con todo lo que platicamos. El video es, yo pienso que muy relevante, no nada más en la ansiedad. También lo podemos transmitir no transmitir, ¿cómo se dice? Poner en otras áreas de nuestra vida. El enojo, la frustración, la envidia, todo este tipo de cosas. Es importante que aprendamos a ver cómo es que pecamos, qué tipo de pecados hay en nuestro entorno, también para poder ayudar a la gente, porque muchas veces nos enganchamos en las malas conductas de la persona y más que nada los agredimos y no los ayudamos. Entonces yo siento que es importante que lo tengamos en mente. Bien, Aimé, pues muchísimas gracias, y gracias a todos ustedes que nos escuchan por el 101.5 de FM en Radio Bless. Y estaremos aquí diariamente con nuestra programación de 12 del día a 1 de la tarde. Acompáñenos, sintonícenos, busquen nuestra página web estudialapalabra.com y denos like en nuestro canal de YouTube también, para que podamos llegar cada vez a más y más personas. Que Dios le bendiga y que tenga una semana maravillosa.